Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les damos una cordial bienvenida a este segundo conversatorio sobre reparaciones para graves violaciones de derechos humanos. En este caso estaremos analizando, discutiendo los procesos de dos países que han atravesado por distintos periodos de violencia política, Perú y Colombia. Para la Fundación para el Debido Proceso de PLF, para Cristosal y para el Centro Internacional de Justicia Transicional, es un honor contar esta tarde con destacados panelistas que han conocido de primera mano los distintos procesos que se están dando en estos países en relación con el tema que nos convoca hoy. Y también agradecemos a todas las personas que nos están escuchando y que han mostrado su interés en esta discusión tan relevante para nuestra región. Tenemos esta tarde interpretación simultánea al inglés y al español para todas las personas que están desde la plataforma Zoom. Hay un canal para español y un canal para inglés. Pueden optar por la opción que más les favorezca, y también estamos transmitiendo a través del Facebook Live de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Desde Facebook Live solamente está disponible el idioma original en el que estamos conversando en esta tarde. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas, y esperamos que sea una discusión muy rica y que sea útil para distintos países, tanto de América Latina como de otras regiones del mundo que atraviesan dilemas similares. Sin más, vamos a iniciar este panel, que, como digo, estará formado por personas con amplio reconocimiento y una trayectoria muy importante en materia de justicia transicional, de memoria, verdad, garantías de no repetición y también de reparaciones. Como sabemos, las reparaciones se suelen dar en contextos de transición hacia la democracia y la paz, y hacerlas efectivas y significativas para un alto número de personas que han sido víctimas de crímenes graves presenta numerosos desafíos. Los daños ocasionados pueden ser devastadores y prácticamente irreversibles, con consecuencias a largo plazo, pero al mismo tiempo, de todas las dimensiones de la justicia transicional, son las reparaciones las que ameritan una atención especial, pues son estas medidas las que más directamente se centran en la situación de las víctimas y sobrevivientes. América Latina, como se sabe, es una región pionera en aplicación de distintos enfoques y mecanismos de justicia transicional desde la década de los 80, al tiempo que existían conflictos armados, autoritarismos, represiones políticas. También han existido al menos 10 comisiones de la verdad, diversas y muy ricas iniciativas de memoria histórica, de búsqueda de desaparecidos, juicios emblemáticos contra represores, y en los últimos 10 años han operado por lo menos 6 programas administrativos de reparaciones, y también se han implementado reparaciones como resultado de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sentencias judiciales domésticas. Estas experiencias en su conjunto han tenido distintos resultados en la reivindicación de los derechos de las víctimas, en el fortalecimiento de la democracia y en la reconstrucción de los tejidos sociales, que vale la pena analizar. Y como saben, ahora estaremos en ese marco estudiando las experiencias particulares de Perú y de Colombia. Para empezar, nos acompaña Iris Jave. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Iris se ha especializado en comunicación política, en las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, actores sociales y políticos y los medios de comunicación. Es autora de investigaciones sobre educación y memoria, políticas de justicia transicional y nuevas dinámicas de participación política, particularmente en jóvenes y líderes indígenas.
Iris también ha sido miembro del Grupo de Investigación y Memoria Democrática de la Universidad Pontificia Católica y de la Red Latinoamericana de Justicia Transicional, y actualmente dirige el área de Relaciones Institucionales y Proyectos y es miembro del Comité Directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Después de Iris nos estará acompañando en esta misma conversación Nelson Camilo Sánchez, quien es abogado colombiano, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Se incorporó hace 2 años, en 2018, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia como director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos. Ha trabajado como consultor y experto legal en diferentes temas de derechos humanos para organizaciones académicas, intergubernamentales y no gubernamentales, y fue director de investigación del Centro de Estudios de Derecho y Justicia y Sociedad de Justicia y también profesor asociado de Derecho de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. Finalmente tendremos a María Daniela Díaz Villamil, quien también es abogada colombiana, profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, candidata a magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Ella fue coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa hasta hace muy poco y ha sido representante de víctimas de la comunidad LGBT del conflicto armado ante diferentes instancias de justicia transicional en Colombia y en espacios de incidencia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sin más, empezamos esta conversación que no dudamos será muy rica. Invitamos a todos y todas a hacernos llegar sus preguntas a través del chat de Zoom y también a través del Facebook Live de la Fundación para el Debido Proceso. Estaremos en total disposición de continuar esta conversación con ustedes a través de sus inquietudes. Muchas gracias y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Iris. Como es sabido, Perú es uno de los países que vivió un periodo de violencia política y al igual que en otros países de la región, una vez finalizado esta etapa, se desarrolló un proceso transicional que debía lidiar con las atrocidades del pasado. En este contexto también se dieron procesos de reparación y nos gustaría que nos cuentes un poco de ese contexto peruano y en particular qué tipo de procesos de reparación se han instalado en Perú y cómo valoras esos resultados. Adelante. Bien, muchas gracias, Leonor, y gracias a todo el equipo de DPELF y al Centro Internacional de Justicia Transicional y a mis colegas por esta convocatoria. Voy a compartir pantalla para mostrar una presentación que espero que me pueda acompañar en este momento. Quisiera referirme, en primer lugar, la estoy abriendo ahora mismo. Ya se ve, ¿no? Voy a hablar un poquito de cómo se ha ido construyendo, como tú decías, esta política pública de reparaciones en el país. Un poco van a ver ustedes en una tensión permanente entre acceso a derechos y desarrollo, ¿no? Y voy a presentar por qué. Lo que voy a presentar básicamente es el contexto de cómo se dan las reparaciones, el marco institucional que les acompaña, qué avances o desafíos tenemos y una discusión final. Como tú bien decías, bueno, nosotros marcamos el periodo del conflicto armado interno entre el 80 y el 2000. Tuvimos una comisión de la verdad entre el 2001 y el 2003. El informe final indica que tuvimos más de 69.000 víctimas
Aquí solo quiero destacar estos datos. El 75% de estas víctimas tenía como lengua materna el quechua, era quechua hablante, procedía de un sector rural y además era pobre, ¿no? Esas son unas características que marcan muy fuertemente el conflicto en el Perú. Y lo segundo que quiero señalar también es que este informe final, la comisión nos vino a recordar algo que nos acompaña desde hace decenas de años, que es la discriminación social e histórica que hay alrededor de las poblaciones indígenas en el país, ¿no? De las poblaciones indígenas, pero también de las poblaciones pobres. Entonces, esa es una marca que nos acompaña a lo largo de estos años, de distintas maneras, a pesar de que hay cambios y hay evolución. Sin embargo, creo que es un factor que marca fuertemente la condición y el acceso de las personas víctimas del conflicto armado interno. También quiero decir que el hecho que hayamos tenido una comisión de la verdad en el Perú y que haya producido un informe final, además de todo el debate que le acompañó en su trabajo de 18 meses y de toda la polémica alrededor suyo, creo que también es importante destacar que marca un hito, marca una oportunidad, marca una ventana de oportunidad para que distintos grupos sociales, particularmente las organizaciones de víctimas, puedan acceder a espacios públicos, a espacios de toma de decisiones, ¿no? Como vamos a ir viendo más adelante. Y el último dato que quería anotar para dar cuenta de este contexto es que lo que tenemos registrado, según el Registro Único de Víctimas, que es el registro que certifica a las personas que pueden ser consideradas víctimas de este periodo, marca que se trata de casi 230.000 personas víctimas, ¿no? La cifra es al 2020, como verán 69.000 dijo la CBR, ahora hablamos de 230.000, estamos hablando de personas familiares de víctimas, pero también de personas desaparecidas, ¿no? Que en ese momento el Perú también afronta un proceso de búsqueda de personas desaparecidas que se ha impulsado en los últimos años, ¿no? He colocado una fotografía de la señora Angélica Mendoza, ya fallecida, que es fundadora de la organización ANFACEP, una organización formada por madres, por mujeres ayacuchanas. Eh, Creo que cuando ella se presenta en la audiencia pública de la Comisión de la Verdad, está mostrando un papelito que le entregó su hijo cuando ella lo fue a visitar al cuartel donde estaba detenido, ¿no? Que es la prueba, digamos, ella guardó ese papelito durante muchos años y esa es la prueba de que el hijo estaba vivo cuando fue detenido. Eh, pero ella después dijo que el haber hablado en esta audiencia pública era un reconocimiento, una especie de reconocimiento del Estado peruano, ¿no? Hacia su dolor, hacia su situación. Creo que ese reconocimiento del Estado peruano es lo que buscan hoy día las víctimas con mucha fuerza, como vamos a ver más adelante. Una segunda cosa que quería señalar es que las consecuencias o las secuelas del conflicto armado interno dejaron tres grandes dimensiones en el país, ¿no? Lo primero tiene que ver con las secuelas psicosociales, que afectó las formas de convivencia, la identidad de las personas, afectó las relaciones familiares, las relaciones sociales, también las secuelas políticas y sociales, ¿no? No solamente debilitó a las comunidades o produjo desplazamiento, migración, crisis económica para las familias, pérdida de vínculos, sino también una situación de secuelas económicas que trajo, por supuesto, la destrucción de la capacidad de recursos productivos, recursos comunales, de infraestructura, ¿no? Esto lo quiero anotar solamente porque van a ver que después las reparaciones se van configurando alrededor de estos ítems. El 2005 se crea el Plan Integral de Reparaciones en el país y junto con eso se crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es la oficina especializada en el tema. Ahí solamente quiero anotar que se discute quién es una víctima en el país, ¿no? Según la ley, son personas o grupos de personas que hayan sufrido actos o omisiones que violan las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, desaparición forzada, secuestro, ejecución, ¿no? El artículo 4 de esa ley dice expresamente que no serán consideradas víctimas los familiares de los grupos alzados en armas, es decir, del Sendero Luminoso y del MRTA, ¿no?
Esto lo quiero anotar porque también hay una definición de víctima aquí que trae consigo todo el proceso de reparaciones. Ese es el primer espacio. Durante el 2004, inmediatamente después de la Comisión de la Verdad, se arma un proceso para crear esta ley y es el primer espacio donde las víctimas empiezan a participar, los líderes de organizaciones empiezan a intervenir. Esas víctimas son las que tienen que decidir quién es considerada víctima, ¿no? Y entonces deciden en ese sentido. Hay dos tipos de reparaciones, como en los otros países, individuales, colectivas, ¿no? Estamos hablando de víctimas directas, víctimas indirectas, y en las colectivas estamos hablando, en nuestro caso, de grupos organizados, de personas desplazadas que no han podido retornar a su lugar de origen, y de comunidades campesinas, indígenas o centros poblados. Se determinó 7 tipos de reparaciones, un programa de reparaciones colectivas, como señalé, un programa de reparaciones económicas, esto es para dotar de algún tipo de reparación dineraria a las víctimas de la violencia, un programa de reparaciones en salud, un programa de reparaciones simbólicas, educación, vivienda y derechos ciudadanos. Voy a explicar rápidamente cada una. Antes de eso, quisiera decir también que en el Perú se ha ido construyendo una política pública, decía al principio, porque se ha ido alimentando e institucionalizando distintos espacios que nacieron de manera muy débil y que se han ido fortaleciendo con el tiempo, ¿no? La SEMAN, que es esta oficina, tiene un nombre larguísimo, ¿ya? Pero les decimos la SEMAN, es esta oficina que se encarga de la coordinación y el seguimiento de las acciones para la paz, la reparación y reconciliación. Ha incorporado un grupo de trabajo con familiares y víctimas, el Consejo de Reparaciones, que fue creado expresamente para formular este registro único de víctimas, ¿no? Para certificar quienes debían ser consideradas como tales, y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha sido creada en 2016, aunque con la inestabilidad que tuvimos en el camino, inestabilidad política de cambio de presidente, recién ha empezado su trabajo formalmente en los albores del 2018, también ha incorporado una mesa de trabajo con organizaciones de familiares. Quiero mostrarles este pequeño diagrama, veo que el tiempo se pasa volando, pero quiero mostrarles este pequeño diagrama. Si se fijan aquí, el 2004, la SEMAN se crea esta oficina, pero se crea esta oficina como una especie de directorio que depende del Ministerio de Justicia, ciertamente, pero también depende del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, después de Cultura también, con quienes tiene que decidir el tipo de reparaciones en vivienda, salud o educación, ¿no? Hay otras oficinas que se han ido creando, el Consejo de Reparaciones, como dije, el Viceministerio de Derechos Humanos y finalmente la Dirección de Búsqueda, todas dependen del Ministerio de Justicia, que han ido componiendo una política para mirar de manera más integral las reparaciones, ¿no? Con sus complejidades, por supuesto. Entonces, ¿qué puedo decir sobre las reparaciones actualmente? Estamos hablando de ese universo que les decía de casi 230.000, estamos hablando de 178.503 personas vivas, de 150 organizaciones de desplazados y de 5.712 comunidades. Según las cifras del Estado, y esto lo he corroborado con la data oficial que tiene el gobierno peruano, se ha avanzado en la entrega de reparaciones individuales al 96%. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las víctimas ha recibido en promedio 10.500 soles, eso es más de $3.000 por persona, por familia en realidad, ¿no? Porque así hayan tenido una doble o triple afectación, la ley dice que solo una persona puede recibir ese monto o que tiene que ser repartido entre los herederos o herederas, ¿no? Ese es el avance que ha habido ahí, ese es el monto que se ha asignado, ¿no? Podemos discutir luego eso qué significa en términos de reparación real. Las reparaciones colectivas están pensadas para devolver a las comunidades la infraestructura que perdieron. Entonces aquí también se da un monto de 100.000 soles, esto es un poco más de $30.000, para iniciar algún proyecto productivo o construir un centro comunal o hacer algún tipo de proyecto en infraestructura. Ahí las cifras indican que se ha avanzado con 57.18% a nivel de todas las comunidades. En las reparaciones a educación, ustedes verán que la cifra indica 3.6% de avance, ¿no? Aquí lo que se hizo fue
es que recién, en el 2012, con toda esta retorno de programas sociales, de énfasis en programas sociales, se abrió la posibilidad de dar becas educativas, como se hacía en Argentina, como se hacía en Brasil, ¿no? Entonces, el programa de becas educativas para víctimas de la violencia entró en ese paquete, ¿no? Y se han ido dando becas para cada hijo o hija de víctima. Ustedes verán en términos de porcentajes muy bajito, y sin embargo en términos de reconocimiento y de lo que significa eso para el acceso de las personas que han podido tomar parte de estos estudios ha sido muy importante, ¿no? Las reparaciones en salud, lo que indica esta cifra es altísima, parece que se ha cubierto todo, pero este es el seguro integral de salud, que es el seguro al que tienen acceso todas las poblaciones vulnerables en el país. Todas las personas por ser pobres tienen derecho a este seguro, ¿no? Y en ese paquete también se ha incorporado a las víctimas de la violencia. Reparaciones en vivienda, 5.9, ahí es muy poquito lo que se ha hecho, porque recién se ha empezado con este programa de reparaciones en vivienda hace 4 o 5 años recién. Y finalmente me quería referir a las reparaciones simbólicas, que se refiere en general a todos los actos públicos de reconocimiento. Últimamente el Ministerio de Justicia está impulsando un Plan Nacional de Memoria. Yo solamente quería mostrar este pequeño cuadro que hemos venido trabajando en nuestro instituto, porque estamos haciendo una investigación sobre el tema. Hemos recuperado entre distintos tipos de sitios de memoria, memoriales, santuarias, placas, homenajes, etcétera, 133, ¿no? Y aquí quiero dar cuenta de cómo ha ido produciéndose esta evolución de los sitios de memoria a nivel de distintos periodos, ¿no? Si ven, a partir del 2000, en Ayacucho, que es la franja azul, se disparan los sitios de memoria en Ayacucho, ¿no? A partir del 2000. En Lima, que es la franja roja, tiene un espacio importante entre el periodo entre el 93 y el 2000, después disminuye y otra vez llega hasta el 2017, ¿no? Esto es solo para dar cuenta de los procesos. ¿Y por qué? Y les pido, por favor, 2 minutos para terminar nada más. Porque los memoriales, los sitios de memoria que se han hecho tienen una fuerte carga de reconocimiento para las víctimas. Este es el memorial El Ojo que Llora, hecho por una escultora Lika Mutal, privada, no fue una orden, una decisión de gobierno, aunque después, por un mandato de la Corte Interamericana, tuvieron que incorporarlo, pero no fue una acción espontánea, digamos, y sin embargo se ha convertido en un espacio fundamental para el reconocimiento de las víctimas, al no tener un espacio donde cada año van y pueden participar y hacer memoria de sus seres queridos. También se ha convertido en un debate, en un espacio de debate político, ¿no? Fue intervenido 2 veces, agredido y pintarrajeado por un grupo perteneciente al partido Fuerza Popular que lideró Alberto Fujimori, ¿no? Que hoy está preso. Ese es el Santuario de la Memoria de la Hollada, que está al lado, el terreno, es un terreno que está al lado del cuartel Los Cabitos en Ayacucho. No voy a contar toda la historia, solamente quiero decir que este lugar ha sido reconocido como Santuario de la Memoria de la Hollada y ya se ha conseguido financiamiento del Ministerio de Justicia, del Gobierno Regional de Ayacucho, a partir del impulso que han tenido las organizaciones de mujeres, particularmente la ANFACEP. Esta fotografía es del año 2013, cuando el entonces ministro de Justicia les entrega formalmente el terreno para que sea construido ahí como un espacio de memoria, ¿no? Ahora se está discutiendo cómo va a ser el espacio y tal. Lo que quiero destacar aquí es que gracias a ellas, a su trabajo, a su impulso, es que esto ha podido concretarse en relación con el Estado. O las familiares de Ajomarca, esta es una comunidad en Ayacucho también, donde una comunidad fue absolutamente asesinada y desaparecida. Los familiares no tenían ninguna fotografía, no tenían nada para recordar a sus seres queridos, no tenían absolutamente nada. Y lo que se hizo con un artista gráfico, Jesús Cosío, esto sí fue impulsado por el Ministerio de Justicia, dibujaron los rostros de sus familiares para tener un recuerdo.
para poder dar cuenta de cómo eran ellos y cómo pueden representarlos y cómo ser reconocidos. Entonces, solo para concluir, ¿qué quiero decir? Que hay un impulso en el país bien importante que viene desde la sociedad civil, que viene particularmente de las organizaciones de víctimas, buscando medidas simbólicas, individuales, colectivas, que permitan un reconocimiento hacia su trabajo, hacia su dolor, hacia sus derechos, ¿no? Desde el Estado lo que tenemos es una provisión de servicios y hay esta permanente inversión social, por supuesto, porque el país ha ido con su crecimiento más o menos estable y se ha ido invirtiendo en mayores programas sociales. Sin embargo, eso genera una tensión permanente entre desarrollo y derechos, porque al final las víctimas que tienen derecho a una reparación, tienen derecho a que se reconozca todo lo que ha ocurrido, terminan recibiendo un modelo, terminan entrando en un modelo de desarrollo que implica que puedan ser parte de los programas sociales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la afectación, del daño sufrido con una persona pobre, ¿no? Están como metiendo en el mismo sitio, en el mismo espacio, y no se define el acceso a derechos íntegramente como parte de su reparación. Y finalmente, solamente quiero destacar que parte de este avance que vemos, entre comillas, tiene que ver con la agencia de las organizaciones de familiares y víctimas que a partir del 2000, desde los 80 y 90, pero sobre todo a partir del 2000, han cobrado mucha mayor importancia y protagonismo en este camino de toma de decisiones. Disculpen por haberme pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Iri, por este recorrido sobre lo que se ha venido avanzando en Perú en materia de reparaciones, el intento de crear una política pública desde el Ejecutivo a través de distintas instituciones e iniciativas, y también esta tensión que se da en otros países sobre cuál es la diferencia entre programas sociales para personas que en alguna calidad de exclusión y reparaciones para víctimas de graves violaciones. Volveremos a eso en tu siguiente intervención, pero ahora le doy la palabra a Camilo para que nos cuente un poco qué está pasando en Colombia en materia de reparaciones. Sabemos que es un país que ha atravesado por uno de los conflictos armados más largos de la región, quizás el más largo, más de 50 años, y que ahora está implementando los acuerdos de paz y todo un sistema muy sofisticado en materia de justicia transicional. Así que cuéntanos en ese escenario de múltiples complejidades, ¿qué está pasando en reparaciones en Colombia, Camilo? Muy bien. Adelante. Muchas gracias, Leonor, y muchas gracias a las amigas y amigos de la Fundación del DPLF, de Cristosal y del ICTJ por esta invitación. De manera breve, lo que yo quiero responder un poco como para guiar a la audiencia para que luego tengamos la conversación es como preguntas muy básicas, el qué, cómo, por qué y quién de las reparaciones en Colombia. Y yo quisiera empezar por el siguiente punto. Hablamos hoy en día mucho del proceso de paz en Colombia y de los mecanismos de justicia transicional que se crearon a partir de ese proceso de paz, que yo creo que son muy importantes, además de desafiantes. Pero mi punto es el siguiente. Las reparaciones empezaron mucho antes del proceso de paz. Y en eso tenemos una distinción con el Perú y lo que Iris estaba contando, por ejemplo, porque a partir de la terminación del conflicto es que se hace la comisión de la verdad y se empieza el proceso. En Colombia pasó un poco al revés. En Colombia, la presión de las víctimas lleva a que se empiece la discusión sobre reparaciones durante el conflicto. Entonces las víctimas empiezan y las víctimas se han movilizado muchísimo para tener los mecanismos de reparaciones que hoy en día existen en Colombia, y las víctimas empiezan a buscar justicia al interior de Colombia, presentando acciones judiciales, haciéndose parte de los procesos penales y buscando reparaciones por vía de los procesos penales, demandando al Estado a partir del proceso contencioso administrativo, que es una
una demanda específica que se puede presentar por la responsabilidad del Estado, acudiendo a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o incluso en algunas oportunidades acudiendo a la justicia civil de los Estados Unidos. Es decir, es una presión desde muchos lados que vienen haciendo las víctimas para ganarse un terreno en las reparaciones. Y yo creo que eso es muy importante. Muy importante porque ahí yo creo que viene una gran pregunta en un momento en la década pasada, y es la pregunta de: las víctimas se movilizan, buscan reparaciones, pero la justicia es incapaz de responderles en la medida en que las víctimas lo necesitan, por diversas razones. Una de ellas porque el conflicto ha sido tan grande, ha sido tan largo y ha afectado a tantas personas que no podemos dar justicia a todas las víctimas, porque hay limitaciones para que las víctimas presenten sus demandas o para que los casos se fallen en tiempo. En algunos casos la justicia podría estar morosa 10 años, 15 años, 20 o incluso más años desde que se presentaba la demanda. Entonces, ahí viene una discusión sobre cómo hacer para que la reparación llegue más rápido a las víctimas. Y ahí entonces, acudiendo a la experiencia que había en otros lugares, como la experiencia de lo que ya había pasado en el Cono Sur, como Argentina y Chile, y un poco lo que ya había guiado Perú con su proceso de Comisión de la Verdad, en Colombia se decide crear un sistema administrativo de reparación. Un sistema administrativo de reparación es en el cual se le da unas medidas de reparación a las personas sin necesidad de que vayan a los jueces, sino que se da a partir de: consideramos que esta persona es víctima, y con solamente considerarla víctima, no tenemos que esperar a que se condene judicialmente a la persona que cometió la violación, no tenemos que esperar a que se condene al Estado, ya con eso usted va a tener un paquete de reparaciones y unas medidas de reparación. Ahí yo creo que se da una discusión muy importante en el país, o al menos dos discusiones muy importantes en el país. La primera es la siguiente: ¿a quién podemos considerar entonces víctima? Que es una discusión que se da en muchos países. Había algunas personas, por ejemplo, que decían a las personas que han sido víctimas de la guerrilla, otros decían a las personas que han sido víctimas del Estado, de los paramilitares, y al final yo creo que una afortunada decisión del sistema colombiano, a partir de, no fue fácil, pero a partir de la presión también de las víctimas y de sus abogados, es que el Estado colombiano decide adoptar la versión internacional de los estándares internacionales, que es: víctima es aquella persona que haya sufrido un daño por culpa de las violaciones, o al VIH o a los derechos humanos. No importa de qué lado venga ese daño, no importa de dónde vengan las balas, duelen igual. Entonces se crea un sistema de reparaciones con una pretensión de cubrir a todas estas personas. Y la segunda gran discusión que se da en Colombia, que también creo que se resuelve de manera afortunada, es: unas personas dicen: ah, bueno, pero uno tiene que tener una opción de buscar reparaciones. Y es: si creamos un proceso administrativo, entonces cerramos la vía de la justicia y ya no pueden presentar demandas. O sea, tienen que escoger o las demandas o la vía administrativa. Y el sistema finalmente en Colombia decide: no, son dos vías independientes. Una persona no podría, digámoslo así, cobrar doble reparación, pero puede acceder a justicia y no se cierra la puerta. Y por eso hoy en día en Colombia hay un sistema que es, bueno, sistema es muy pretencioso decirlo porque a veces no funciona como sistema, pero la idea es esa, como diría el Chavo del Ocho. La idea es que sea un sistema compuesto por distintas partes. Una de esas partes es la reparación por vía administrativa, que se creó con algo que nosotros denominamos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en donde las personas que han sido víctimas individuales o colectivas, como explicaba Iris, y que va a explicar Daniela con mayor detalle luego sobre reparaciones colectivas, las personas que son víctimas pueden acudir a este sistema administrativo, pero también para otras cuestiones, pueden acudir a la justicia. De hecho, esa misma ley de víctimas crea una acción judicial que creo que ha sido importante en el país, y es una acción judicial transicional, significa entendiendo el contexto de violencia que existe
y que ha existido en Colombia para que las personas puedan reclamar sus predios y sus tierras, porque una de las violaciones más generalizadas que ocurrieron en el país fue el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. Pero si uno acude a la justicia con los estándares ordinarios de la propiedad, es muy, muy difícil lograr la restitución, porque uno necesita un montón de cosas que es muy importante para los abogados, pero que las personas generalmente no suelen tener, que es títulos, registros, pruebas y otro tipo de evidencias que generalmente a las comunidades rurales les escapa todo ese tipo de cosas. Entonces se crean unos estándares específicos para crear ese sistema. Entonces el sistema se va consolidando, pero no se pierde lo anterior. ¿Qué significa eso? Que sigue habiendo casos ante el sistema interamericano, sigue habiendo casos en el sistema doméstico. El Consejo de Estado colombiano adopta unas decisiones en las cuales empieza a reconocer los estándares internacionales como formas de reparación, y entonces se va creando toda esta, digamos, distintos canales de justicia y de reparación en Colombia. Entonces ahí uno de los grandes desafíos de Colombia es cómo armonizarlos, cómo hacer que no sean tan disímiles entre sí, cómo hacer que de alguna manera tengan un cierto sentido. Y eso es un poco que he intentado hacer, digamos, la política pública durante los últimos años. Cómo establecer un sistema en el cual las víctimas tengan certeza de cuáles son los procedimientos, que yo creo que es muy importante, porque entre más complejo el sistema es más difícil para las víctimas. Segundo, que las personas que entren a estos procesos sean tratadas como víctimas, que sean tratadas con la dignidad, el respeto que deberían ser tratadas en estos procesos, y entender que la reparación no es el punto final, sino entender que la reparación hace parte la forma como el Estado y la sociedad se relaciona con esas víctimas durante todo el camino, desde el día 1 hasta el último momento de intervención, y cómo eso puede ser reparador o revictimizador. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y luego, cómo agregar todos esos objetivos para que luego puedan significar algo más allá de lo individual y den como una narrativa colectiva de lo que ha estado sucediendo. Ese, digamos, yo creo que son en parte algunos de los desafíos que hemos tenido en Colombia y que seguimos teniendo. Entonces se crea este sistema. Y entonces este sistema, hace poco, un experto en justicia transicional le preguntaron sobre Colombia. Y este experto, a mí me pareció muy interesante lo que decía. Él decía, los colombianos son bastante ambiciosos. Yo no sé si para bien o para mal, pero todo lo que hacen de manera muy ambiciosa. Nuestro sistema de reparación, por eso a mí me da risa, es realmente muy ambicioso. Es muy ambicioso porque intenta ser muy grande en el número de personas. Entonces, esta experta, Catherine Sikin, y su equipo hace unos años hicieron un estudio comparando varios sistemas y dijeron, el de Colombia es el más grande en la gente que quiere abarcar, porque quiere abarcar más de un 10% de su población. Y eso es un número bastante alto, millones de personas. Millones de personas. Y además de eso, no solamente es amplio, pero además es complejo, porque hay sistemas de reparación que dan una medida de reparación, o 2 medidas de reparación, o 3 medidas de reparación. Pero el de colombiano le apunta a distintas formas de reparación. Por un sentido muy básico hoy en día que sabemos, las personas que hemos trabajado con víctimas, y es que la satisfacción solamente se alcanza a partir de distintas formas de reparación. Que si una medida de reparación se da en ausencia de otras, no solamente no puede llegar a reparar, sino que puede ser bastante revictimizadora, como la respuesta de las madres de la Plaza de Mayo cuando el gobierno argentino les quería dar reparaciones sin justicia. Y ellas decían, a mí reparación económica sin justicia es como si yo estuviera vendiendo la sangre de mis hijos. Yo me rehúso a recibir eso. Eso es una ofensa más que una reparación. Entonces, por eso es que el sistema colombiano busca tener esas distintas mecanismos y componentes de la reparación, lo cual lo hace más difícil. Más difícil en cómo opera,
más difícil en cómo se armoniza y también más difícil en medir su eficacia y en medir qué tan bien o qué tan mal lo hemos hecho y qué tan lejos estamos de la meta. Si uno ve algunas evaluaciones recientes sobre en dónde estamos de reparación, estamos muy lejos de lo que decía Iris en su presentación. Por ejemplo, cuando ella decía, si uno lo ve, las personas que han recibido compensación monetaria, la compensación monetaria el alcance es más o menos del 96%. En Colombia estamos muy lejos de eso. Tenemos, de acuerdo con los últimos evaluaciones, vamos muy por debajo del 10% y ya estamos completando 10 primeros años de la reparación, lo cual nos pone en una circunstancia bastante difícil porque eso indica que nos tardaríamos 100 años para alcanzar las víctimas que tenemos, es decir, no llegaríamos nunca a las víctimas a las que les habíamos prometido al menos la compensación económica. Entonces, esto tiene como, digamos así, como de largo y de ancho. Para cerrar, entonces, ¿cuáles han sido puntos fundamentales, creo yo, en el debate colombiano y en la forma de orientar esta política de reparaciones en Colombia? Uno, ha sido el carro siempre lo han empujado las víctimas y la comunidad de derechos humanos. Esto no se logró porque las partes del acuerdo de paz decidieron magnánima y dadivosamente dar reparaciones o porque el Estado lo quiso, sino porque ha sido una presión constante de las víctimas buscando sus derechos. Segundo, es un sistema en el cual las reparaciones vienen o pueden venir de distintos puntos. Entonces, que no se ha cerrado la puerta a lo judicial, y entre lo judicial hay distintas formas. Yo creo que eso es... Tercero, que un sistema complejo muestra la necesidad de armonizar cosas. Iris un poco lo presentó al principio, no tuvo tiempo para desarrollarlo, pero armonizar, por ejemplo, políticas sociales, reparaciones, las diferencias entre esas dos cosas, y que a las víctimas no le estén diciendo, por ejemplo, por su violación a derechos humanos, le vamos a pagar abriendo una escuela. Pero si yo tenía derecho a tener una escuela sin necesidad de andar dando mi sangre para que eso sucediera. La diferencia entre esos dos, cómo articularlos, yo creo que eso es muy importante. Y luego la necesidad de evaluación, la implementación de estos procesos, yo creo que es fundamental, como no solamente el mecanismo y cómo se crea, sino luego cómo se lucha porque se implemente y que se presenten cambios cuando esos cambios se requieren. Y más adelante podemos hablar de eso si hay preguntas. Muchísimas gracias, Camilo, por mostrarnos esa arquitectura básica, pero compleja, como sabemos, de las reparaciones en Colombia y cómo iniciaron antes de que llegara el proceso de paz y también que pueden darse por vía administrativa o por vía judicial y que ahí hay un abanico de posibilidades. Eso nos conecta muy bien con lo que queremos preguntarte a ti, Daniela, que tengo entendido que has tenido mucha experiencia en acompañar distintos grupos de víctimas de sociedad civil para activar esos distintos mecanismos o procesos que existen en Colombia en materia de reparaciones. Entonces, sí, desde esa experiencia puedes compartirnos cuál ha sido digamos, esa vivencia, ¿no?, de las organizaciones para activar y participar en esto que ya nos contaba Camilo. Adelante, Dani. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias a la Fundación para el Debido Proceso Legal, al ICTJ y a las demás personas convocantes y organizaciones, a mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, que son además personas con unas trayectorias que son admirables y pues que han también hecho camino para que otras personas como yo nos interesemos en trabajar en el campo de los derechos humanos, pero en particular en este campo difícil de la justicia transicional. Yo quería, tocar varios puntos y tomar como punto de partida los planteamientos de Camilo,
Efectivamente, como dijo él previamente, en Colombia conviven varios regímenes de reparación por graves violaciones a derechos humanos. Y uno puede decir que ahí hay pues dos grandes escenarios en los que han intervenido asiduamente las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que trabajan de la mano con esas víctimas. Uno, como decía Camilo, pues es el escenario de la reparación en sede judicial, que antecede por mucho los mecanismos transicionales que se han creado en Colombia, que, digamos, responden a la arquitectura del Estado colombiano, incluso antes de la propia Constitución de 1991. Y uno podría decir que hay unos escenarios de justicia ordinaria y unos propiamente transicionales. En la justicia ordinaria, pues Camilo ya lo decía, están algunas acciones por los daños que se cometen entre particulares, como acciones civiles o de reparación integral en el marco de procesos penales, o cuando digamos, como en este caso, las violaciones son cometidas directamente por agentes del Estado o por omisión de los agentes del Estado, pues acciones contencioso-administrativas como la reparación directa, que digamos es como en Colombia se le denomina el medio de control a través del cual se elevan estas peticiones a la jurisdicción, digamos a la judicatura. Pero también hay unas medidas transicionales, y a estas creo que también ya se refirió Camilo tangencialmente, unas que creó la Ley de Justicia y Paz en el 2005 para poder reparar a las víctimas, principalmente de la desmovilización que ocurrió en ese entonces de los grupos paramilitares digamos, en particular de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y recientemente con el acuerdo de paz, no solo hay como un espaldarazo a la continuación de los procedimientos de reparación administrativa que ya estaban andando desde el 2011 con la ley de víctimas, sino pues unos mecanismos de reparación especialmente colectivos que se concentran en dos escenarios en particular, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial y las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tienen en principio también la competencia de ordenar reparaciones colectivas una vez se produzcan las resoluciones de conclusiones definitivas frente a los casos de los comparecientes que reconocen verdad plena o en los escenarios en los que se condene efectivamente por ausencia de reconocimiento de responsabilidad y en los que se deba imponer alguna de las sanciones que prevé el sistema de la jurisdicción. Y como decía Camilo, hay otro escenario que es el de los programas de reparación administrativa, dos programas en concreto que creó la Ley 1448 o Ley de Víctimas, como le llamamos en Colombia, que son el programa de reparación individual y el programa de reparación colectiva. Y en esta intervención a mí me gustaría hablar sobre todo de mi experiencia como defensora de derechos humanos y como abogada de víctimas que han atravesado por ese camino muy sinuoso del programa de la reparación, de reparación colectiva en Colombia. Y quisiera hacerlo por dos razones. Primero, porque el programa de reparación individual tiene poco o nulo margen de acción para las víctimas y en particular para las organizaciones de derechos humanos. Entonces, si bien ese programa de reparación administrativa individual tiene un enfoque que es integral, ¿no? O sea, Camilo ya decía, aborda los 5 tipos de reparación. Resolución 60-147 del 2005 de Naciones Unidas. A pesar de tener ese enfoque nominalmente desde la ley, lo cierto es que funciona como un programa de indemnizaciones en el que la relación es entre la víctima y la institución y no hay ninguna posibilidad de que haya una mediación, ¿no? O sea, o este ejercicio de articulación entre sociedad civil, víctima directa e institucionalidad. Y la segunda razón es que el programa de reparación colectiva, a diferencia del individual, permite mucho más esta interacción entre las organizaciones y la institucionalidad y es un espacio muy interesante de concertación para identificación de daños, pero también para identificación de acciones reparadoras y en el que creo yo hay unas experiencias muy interesantes pues que les quisiera compartir. Lo primero es que, pues un poco rápido, ¿cuál es la arquitectura de ese programa de reparación colectiva? Tiene el objetivo de identificar muy similarmente a lo que nos contaba Iris al principio, sujetos de reparación colectiva que pueden ser o grupos y organizaciones sociales y políticas, y esto es muy importante en el contexto colombiano porque muchas de las organizaciones que son reconocidas como sujetos de reparación colectiva
han sido, por ejemplo, grupos de sindicalistas y de diferentes escenarios, ¿no? Sindicatos de petroleras, sindicatos de profesores del Estado, etcétera, etcétera. O comunidades con reconocimiento jurídico, político y social, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan. Y aquí, pues, principalmente nos referimos a esos a grupos que tienen una identificación territorial o étnica en particular y que, como por ejemplo los pueblos indígenas o los grupos afrocolombianos, raizales y rom, están reconocidos constitucionalmente como titulares de unos derechos colectivos específicos, ¿no? ¿Qué busca ese programa de reparación colectiva? Identificar daños y afectaciones colectivos sobre los derechos de la organización como colectivo, es decir, esto principalmente enfocado en las organizaciones que tienen una adscripción étnica o territorial que está reconocida constitucionalmente como aquellas que son titulares de derechos colectivos, graves violaciones a derechos humanos individuales ejecutadas sobre miembros de determinado colectivo por la pertenencia de ese individuo al colectivo, y los impactos colectivos de violaciones a derechos humanos que se han cometido a nivel individual. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que el asesinato de un líder de una comunidad indígena no esté necesariamente vinculado con su pertenencia o adscripción a ese grupo, pero el asesinato de ese líder impacta necesariamente el proceso organizativo, en tanto lo deja acéfalo y envía un mensaje también muy claro sobre el tipo de respuesta que tienen los actores armados, la organización de esos grupos. Entonces, básicamente esto, más allá de los tecnicismos legales, lo que busca es, en principio, reconocer que en el conflicto armado hay organizaciones, hay grupos, hay colectivos de personas que pueden constituirse a propósito del conflicto armado para establecer procesos de resistencia o que anteceden a la propia existencia del conflicto, pero que en cualquiera de los dos escenarios sufren afectaciones en razón de su existencia colectiva. A este mecanismo se puede acceder de dos maneras: a través de la oferta institucional, es decir, la unidad de víctimas, que es la encargada de administrar este programa, que es una entidad adscrita al Ejecutivo, identifica a los grupos, colectivos, organizaciones y les presenta la oferta de involucrarse en el proceso de reparación colectiva, o a través de demanda, es decir, los grupos, organizaciones o colectivos le solicitan directamente a la unidad de víctima que lo reconozca como tal. Este proceso es un proceso complicado, tiene al menos 6 fases que van desde la identificación del sujeto, el alistamiento del sujeto, la identificación y el diagnóstico de daños colectivos, el diseño y la formulación de un plan integral de reparaciones, y que termina con la implementación de ese plan de reparaciones y un programa de seguimiento a esas reparaciones. Lo que nosotras hemos visto desde Colombia Diversa frente a ese proceso, acompañando a un sujeto de reparación colectiva, es que por ser un procedimiento tan sumamente tecnificado, primero ha sufrido a lo largo de los años muchas transformaciones en las que se demuestra un año de hipertecnificar aún más. Es decir, la unidad de víctimas ha avanzado en estos 10 años de manera que hace cada vez más difícil y más burocrático el proceso de reparación colectiva. Y este además es un gran tema en la academia contemporánea sobre justicia transicional, y es todo el proceso de burocratización de los mecanismos transicionales, ¿no? Cómo de estas grandes aspiraciones de satisfacción de derechos, de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, pasamos a la creación de nuevas instituciones que reproducen las lógicas hiperburocratizadas y tecnificadas, que a la larga van haciendo que se diluya un poco el objetivo de esos proyectos de transición. Esto es evidentemente lo que ocurre con la unidad de víctimas. Y lo que nosotras además identificamos en este proceso fueron varias cosas. Y aquí me quiero referir, ya para ir cerrando,
cómo esa hipertecnificación e hiperburocratización del procedimiento de la reparación ha impactado los procesos de exigencia de derechos que han emprendido las víctimas. Lo primero es que hay una participación sumamente limitada que tiene unos impactos específicos diferenciales en las mujeres y en las personas LGBT, y creo que esto conecta muy bien con cosas que ya mencionaba Iris al principio, y es la incapacidad del proceso transicional para reconocer las condiciones de vulnerabilidad, especialmente socioeconómicas, en las que se encuentran las víctimas, ¿no? Hay unas barreras digamos, de base para el acceso a los mecanismos transicionales que están directamente relacionadas no solamente con el hecho de ser víctima, sino con el hecho de, además de ser víctima, ser una persona lesbiana, gay, bisexual o trans, o hacer parte de un colectivo que se reconoce abiertamente así, o ser una mujer víctima de violencia sexual, y a eso pues además sumarle que son victimizaciones que suelen ocurrir en zonas periféricas de las ciudades o del país, en las que la marca de agua, si se quiere, es la de la pobreza y la de la exclusión extrema. A eso habría que sumar entonces otras variables también como el racismo estructural, ¿no? Varias de las víctimas que participaban en este proceso que nosotras acompañábamos eran personas racializadas que venían desplazadas de regiones del país como el Pacífico chocuano, que justamente por esas condiciones pues enfrentaban además un contexto de discriminación adicional que se reforzaba en su diálogo con la Unidad para las Víctimas. Entonces, hay unas barreras de entrada que están en la base del proceso, que son condiciones de discriminación estructural, y eso ha hecho que por lo menos en Colombia, a 10 años de ejecución de la Ley de Víctimas, haya 2 sujetos de reparación colectiva LGBT reconocidos, que además se han hecho han entrado por demanda, o sea, es decir, son ellos los que han buscado la institucionalidad para que sean reconocidos. Esto a pesar de que Colombia ha sido pionero en el sentido de reconocer los impactos diferenciales del conflicto armado en las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa como un problema sistémico dentro de la lógica de la guerra en Colombia, y más que eso, a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia sexual, ya desde hace mucho más, digamos, hace casi 30 años, pero en particular desde los autos de la mesa de seguimiento de la sentencia T025 del 2005, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia. Entonces, en Colombia hay 2 sujetos de reparación colectiva LGBT, que son la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín y el colectivo Crisálida de San Rafael en Antioquia, y 9 organizaciones de mujeres, ¿no? Esto en un país en el que reconocemos que hay por lo menos 30.000 mujeres víctimas de violencia sexual. 30.000. Estamos hablando de una cifra que es comparable con los desaparecidos de toda la dictadura cívico-militar en Argentina, y con un importante subregistro además, solo en casos de violencia sexual. Entonces, bueno, en la discusión me gustaría profundizar un poco más sobre la dificultad intrínseca que supone para las víctimas de violencia sexual y de violencias basadas en género aproximarse a los mecanismos transicionales, pero quería cerrar anotando estas 3 últimas ideas sobre lo que ha significado para nosotros el acompañamiento de las víctimas en el proceso de la reparación colectiva, que son más bien como características de la conducta oficial respecto de las víctimas en ese escenario. Lo primero es que hay muy poca transparencia de parte de las instituciones. A nosotras nos tocó ver, por ejemplo, cómo habían reuniones en las que se concertaban daños que identificaban las víctimas sobre su colectivo y a partir de su propia historia, y luego ese documento de identificación de daños que tiene que surtir un filtro, de nuevo hiperburocrático, con muchas instituciones involucradas, era un documento completamente diferente, ¿no? En el que ya no estaba lo que las víctimas habían dicho, sino lo que los funcionarios habían decidido que dijera el documento sobre daños. Eso, por supuesto, altera uno de los propósitos de la justicia transicional que Pablo de Greiff enuncia desde hace mucho más de una década, que es decir,
el proceso transicional tiene que tender a reconstruir lazos de confianza con el Estado, de las víctimas hacia el Estado y viceversa. Que haya actos poco transparentes de parte de la institucionalidad en este escenario, pues no genera ningún rédito en ese escenario, en esa finalidad que persigue la justicia transicional. Además, observamos que había conductas poco diligentes de parte de la unidad de víctimas, porque, por ejemplo, no se encontraban disponibles los recursos económicos, logísticos u operativos, o no se priorizaban los casos de las mujeres y las personas LGBT para que avanzaran rápido. Entonces, mientras casos de masacres avanzaban a un ritmo, los de las mujeres y personas LGBT se iban quedando relegados como si fuesen violaciones a derechos humanos de segunda categoría o menos importantes. No hay personal especializado en temas de violencia basada en género o en diversidad sexual y de género, lo cual impacta también el proceso de construcción de confianza y termina generando formas de revictimización y discriminación en el marco del proceso. Y hay una tensión psicosocial que es infrecuente. Eso a pesar de que la propia unidad decidió privilegiar mecanismos de rehabilitación como formas de reparación temprana dentro del proceso de reparación colectiva. Y por último, y con esto cierro, pues es una conducta poco cuidadosa. A nosotros, por ejemplo, nos tocó el testimonio de víctimas que decían, nos obligan a ir a Bogotá a tener las reuniones para concertar los elementos que deben integrar el daño y nos alojan en hoteles que están sucios, en los que hay ratas, en los que hay cucarachas, es decir, es un trato per se indigno con las víctimas y un poco lo que ellas nos decían es que como ellos creen que nosotros somos víctimas y nuestra ciudadanía es una ciudadanía de segunda, pueden tratarnos y alojarnos en espacios que son sucios, que no están bien cuidados, pues porque realmente les importa un bledo si nosotros estamos o no participando en condiciones dignas en este proceso. Y porque además la institucionalidad se comporta como si le estuviese haciendo un favor a las víctimas y no garantizando derechos humanos, ¿no? Que es como, una cuestión perversa en esta hiperburocratización, que es la lógica de que esto es más la expresión de un Estado asistencial que un Estado que garantiza derechos. Y con eso, bueno, con eso quería terminar, ¿no? Y recordando pues también que esos espacios se prestan para revictimizaciones y para otras formas de discriminación. Por ejemplo, en casos en los que nosotras conocimos, en los que a las mujeres trans se les llamaba por su nombre legal, ¿no? Por el nombre de varón que tienen en sus documentos de identificación, lo cual pues ya todos reconocemos pues a nivel regional y en Colombia en particular desde hace muchos años, es un atentado contra la dignidad humana de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entonces hasta ahí voy yo y pues seguimos en la discusión y muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por contarnos toda esta ruta crítica que han vivido distintos grupos de víctimas en Colombia para accesar a las reparaciones. Vamos ahora a cambiar un poquito la dinámica que habíamos previsto para este panel porque nos han llegado preguntas muy interesantes, ricas y que pueden avivar varios debates. Iris, seguramente están escuchando a mi perro, que es un protagonista de todos nuestros Zoom en DPLF. Lo siento, pero ladra muy fuerte y esas cosas pasan en esta virtualidad y de que estamos desde nuestras casas. Iris, nos preguntan si han habido criterios de priorización de distintos grupos de víctimas en materia de reparaciones y eso también invito a que los colegas de Colombia puedan contar sus propias experiencias. Y esto especialmente lo preguntan en el caso de Perú, que es un país que de pronto tiene recursos limitados para dar reparaciones a las víctimas de la violencia política. Entonces, si han habido estos criterios y qué ha pasado con las víctimas que no han sido priorizadas. Y también dejo otra pregunta que es común para ambos países y es si ha habido reparaciones específicas para víctimas
de violencia sexual y cuál ha sido esa experiencia. Y luego regresamos con más preguntas, pero primero dejo esas dos. Gracias, Leonor, gracias por las preguntas también. Creo que cuando se habla de priorización, tenemos que leerla en dos dimensiones. La primera tiene que ver con los gobiernos que han implementado estas políticas que vienen desde que regresamos a la democracia el año 2000. Ha habido algunos énfasis. Creo que se tomó la decisión de iniciar con reparaciones colectivas, porque no se tenía claridad sobre este registro único de víctimas. El Consejo de Reparaciones se crea recién en el 2007, entonces se inicia con reparaciones colectivas, además porque, hay que decirlo con todas sus letras, creo que conlleva también una acción populista, ¿no? Entonces ha servido para algunos gobiernos también para poder vincularse con las poblaciones y con comunidades determinadas, ¿no? Pero de otro lado, ha habido también una evolución, como decía yo, en la política pública, porque se ha priorizado, por ejemplo, el tema educativo, la beca de educación, aunque ustedes vean que el porcentaje es chiquito, sin embargo, en el número de víctimas que han accedido ha sido muy importante, sobre todo jóvenes, mujeres y hombres que de otra manera no podrían haber accedido a una educación superior de calidad, sea porque tendrían que venir a la capital o sea porque tienen que ir a la capital de su región, que se ha enfocado sobre todo en personas rurales. Entonces creo que las prioridades han ido por el lado de las colectivas, para entregar proyectos productivos, con también procesos de diálogo en los últimos años con las propias comunidades, y con reparaciones en educación, ¿no? Creo que esas han sido como las prioridades, si tuviéramos que hablar de prioridades. Creo que lo segundo a lo que se refieren, que tiene que ver con esa tensión entre desarrollo y reparaciones, efectivamente, yo lo dije rápidamente, pero creo que es un punto crucial, ¿no? ¿Cómo se entienden estos programas de reparaciones? Porque casi todos nuestros países han implementado programas sociales, como dije, para poblaciones vulnerables. Pero cuando se colocan las víctimas en ese paquete, se diluye de algún modo sus derechos, ¿no? Se diluyen, se pierden esa especificidad de la afectación sufrida. Yo hice un estudio sobre la beca Reparet, la beca que da reparación en educación, y lo que encontré en el campo, yendo a varias universidades y conversando con varios estudiantes que habían sido beneficiados con ese programa, es que ellos casi ocultaban que se trataban de víctimas, ocultaban su identidad para ser considerado un estudiante más en la universidad, ¿no? Para ser aceptados, porque esa universidad institucionalmente no los reconocía como tales, simplemente les daba la beca porque el Estado le estaba pagando, pero sin reconocer que tienen una afectación. Entonces ellos preferían, en medio de esta corriente de negacionismo, en medio de este debate político que tenemos cada cierto tiempo, ellos preferían pasar inadvertidos, ¿no? Y no decir, no hablar de su condición, porque podía ser afectado o podía ser bulleado incluso. Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos que efectivamente, como decía Daniela, sean reconocidas como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Que sean realmente incorporados como ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos, porque han sufrido una afectación terrible. Y ahí creo que hay como que varios matices, ¿no? Porque en el caso del Perú no se habla de justicia transicional, ¿no? Ese término no se conoce, solamente se conoce un poco en la academia y ahora un poco en el Ministerio de Justicia, pero no es una categoría que se haya utilizado. Y sin embargo, se han aplicado todos los mecanismos de justicia transicional, ¿no? Quizá la estrategia de funcionarios y funcionarios, que dicho sea de paso, en el caso de Perú, provenían del movimiento de derechos humanos, ha sido más bien no hablar de ese término porque podía generar discrepancia o mucho ruido, y han seguido avanzando, ¿no? También tiene sus bemoles, porque la normativa que estoy empezando a revisar desde el 2000 hasta ahora, tiene algunas, digamos, formulaciones que intentan diluir el tema, porque se habla de proceso de la violencia, ya no se habla de conflicto armado interno, o se habla del periodo de violencia, o se habla de la violencia terrorista, ¿no? Entonces, en los términos también hay un sentido, se les da unos sentidos, y en las normativas también hay un sentido
que se busca identificar o no, o favorecer o no a las víctimas, ¿no? Bueno, me quedo por ahí, tengo un par de preguntas, pero las puedo anotar luego. Gracias, Iri. En cualquiera de estos dos temas anteriores sobre criterios de reparación, criterios de priorización en temas de reparaciones y también sobre programas sociales versus reparaciones y sin olvidar, por favor, hablar si hay experiencias específicas de reparaciones en casos de violencia sexual. Adelante. Muy bien. Camilo. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Así muy rápido. Sí, hay, digámoslo así, como dos mecanismos. Uno yo le llamaría selección y otro priorización. Y en Colombia el sistema prevé o tiene la intención de alcanzar muchas víctimas, pero no todas las víctimas del conflicto. Hay un primer mecanismo de selección que es muy importante. Y ese mecanismo de selección se hace, por ejemplo, al menos en lo administrativo, a partir de escoger unas ciertas violaciones. Y se escogió las personas que fueron asesinadas o desaparecidas, las personas que sufrieron violencia sexual o torturas, las personas que fueron desplazadas y las personas que fueron, las niñas y niños que fueron reclutados. Entonces, ahí hay como un primer abanico donde se dice, estas son las víctimas para efectos del programa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que sufrieron otro tipo de violaciones que afectaron terriblemente sus proyectos de vida, que no necesariamente están ahí a menos de que hayan sufrido una violación como esa. Por ejemplo, en eso nos diferenciamos de Argentina o de Chile, en donde las personas que perdieron sus trabajos, los despidieron de su trabajo por haber estado en el lugar equivocado en la disputa ideológica, y eso se convirtió en un proceso de reparaciones. Aquí, digamos, en Colombia se parte de que esas personas no entrarían al menos al paquete administrativo. Entonces, esa es la primera. Lo mismo pasa, por ejemplo, en reparación en materia de tierras. No todas las víctimas hacen parte de estos mecanismos transicionales. Por ejemplo, solamente se repara vía mecanismo transicional la tierra, pero no los otros bienes que tenían las campesinas y campesinos, que en muchos casos representaba el sustento y ¿no? Sus animales, sus cultivos y otras cosas, eso tampoco se repara. Entonces ahí salen del proceso de selección. Y algunas personas que tenían una tenencia más precaria, no eran dueños, sino que eran arrendatarios de la tierra o un sistema de parcelación, esas personas no están. Entonces hay un primer sistema de selección. Luego, dentro de los que quedan, de todas maneras son muchas personas. Entonces se han ido creando, o el sistema tiene mecanismos de priorización, que no quiere decir que no van a llegar a las víctimas, sino que van a llegar a unas primero que otras. Entonces hay mecanismos de priorización que tienen que ver con el ciclo vital donde están las personas, por ejemplo, la prioridad a ciertas personas, personas de edad más avanzada, o niñas o niños, hay, digamos, como sistemas para garantizar que dentro de la fila puedan atenderse más rápidamente. Y hay otros sistemas que tienen que ver, por ejemplo, con el lugar en donde las personas están, que es algo que se hizo específicamente para el sistema de tierras, que fue algo muy debatido en su momento, pero que la Corte Constitucional avaló, y es el hecho de que el Estado no abriera casos en todo el país, sino que se concentrara primero en unas zonas para luego ir a otras zonas. Entonces, digamos, priorizaba un departamento del país y buscaban responder a las víctimas y luego se iban a otro y a otro. Entonces, digamos, sí ha habido distintos mecanismos para seleccionar y para priorizar. ¿Qué tan equivocados, qué tan buenos han sido? Bueno, podríamos hacer todo un seminario de eso. Muy bien. Y respecto del ahorro, tal vez para dejarle un poco de tiempo y de tema a Daniela, la distinción y la correlación entre políticas sociales y política de víctimas y reparaciones ha dado mucho debate en Colombia. Muchas personas desde el principio dijeron lo más importante no es ver qué perdió cada quien, sino qué necesita. Entonces dediquemos solo a política social, olvidemos las reparaciones. Otras personas que han defendido el derecho a las reparaciones como independiente, y otras personas que defienden la idea de son independientes, pero tienen que de alguna manera estar relacionados. Y cómo relacionarlos creo yo que es uno de los grandes desafíos que hay hoy en día
en el Colombia y en América Latina y en el mundo en parte, y sobre todo se va a ver muy acuciosamente con la crisis económica que nos trae esta pandemia. Pues yo creo que puntos fundamentales, yo creo que han sido la diferencia entre reparaciones y política social nace de que la obligación del Estado es distinta. Una persona tiene derecho a que la reparen por la violación y por el daño que se le ha cometido. Una persona tiene derecho a que se le haga política social es por un derecho constitucional y derechos humanos que tiene por el hecho de estar en una condición de vida específica. Así que son dos cosas distintas, no hay que unirlas necesariamente, ni puede de alguna manera pagarse con una para virar la otra y así simplemente responder estatalmente. Yo creo que ese es uno de los principios que se han ganado en Colombia, que ha sido, yo creo, muy importante. Una segunda, y yo creo que ha habido una muy buena intervención de la academia, sobre todo la academia más reciente, y es el hecho de demostrar que si uno hace bien reparaciones, puede de alguna manera tocar puntos de política social que una política social de todas maneras quisiera. Entonces, por ejemplo, ha habido estudios en donde muestra que víctimas que han tenido reparaciones que mejoran sus derechos sociales han terminado mejor que personas que no han tenido otro tipo de reparaciones en la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que eso es una buena indicativo de hacia dónde orientar políticas y por qué es tan importante y necesario priorizar a víctimas dentro de políticas sociales. Porque, digamos, la conclusión es, si usted simplemente hace políticas generales para pobres, lo que encontramos es que las víctimas no cambian su condición. Pero si usted hace políticas focalizadas, ahí sí encontramos que hay una mejoría en indicadores de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, lo dejo por ahí porque tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias, Camilo. Y Daniela, también quería agregar a las preguntas que han llegado especialmente para ti, es si puedes contar un poco en el caso colombiano, cómo se han dado las reparaciones para pueblos indígenas o afrocolombianos. Lo mismo para Iris, si hay experiencias específicas de reparaciones para pueblos indígenas en el caso peruano y si estas han incluido, para ambas, ¿no? Si estas han incluido de alguna manera restitución de tierras. Adelante. Bueno, pues esa última pregunta me parece muy difícil porque no es mi campo de experticia, pero bueno, un par de datos que conozco. Solo para complementar la intervención que ya hizo Camilo, muy completa sobre el tema de priorización, y es que desde el 2014 la Unidad de Víctimas empezó a implementar un proceso de reorganización a través de unas consultorías de sus dos mecanismos de reparación administrativa, tanto la individual como la colectiva, y para ambos empezó a establecer anualmente a través de una resolución mecanismos de priorización para el acceso a ciertos mecanismos o a ciertas medidas de reparación. Entonces, como lo dije en mi intervención principal, con el tiempo, lo que se ha convertido, por ejemplo, el programa de reparación individual es en realidad un programa de indemnizaciones. Entonces, toda la oferta institucional en cómo priorizar el acceso a la indemnización de cara a los muy limitados recursos que tiene el Estado para poder garantizar la indemnización de las ya 9 millones de víctimas que tiene inscritas en el registro y que están enrutadas en ese proceso de reparación individual. Y ha ido acotando esos criterios año a año. Entonces, por ejemplo, en la última resolución, que es del 2019, salieron, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual o las personas LGBT, que antes estaban priorizadas como sujetos que en principio debían saltarse la cola para poder ir más adelante en la fila para poder acceder a las indemnizaciones, lo cual, pues, por supuesto, genera desconcierto en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, pues porque por supuesto envía el mensaje de que, como dice Rosemary Negui desde el 2008, la violencia contra las mujeres y la violencia basada en género que se comete en la guerra siempre es leída como una violencia de segunda monta y que es irrelevante en el proceso transicional. Eso en cuanto a los temas de priorización. En cuanto a los temas de violencia sexual, los avances se han generado
justamente a propósito de la intervención de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ha sido la sociedad civil la que ha promovido discusiones sobre la forma de reparar a las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. Y sobre eso yo quisiera destacar especialmente 3 experiencias. Primero, el trabajo de incidencia que hacen las organizaciones de mujeres ya desde el 2005 para que la Corte Constitucional en 2008 expida una providencia que es un auto muy famoso aquí en Colombia, que es el auto 092 de ese año, que habla por primera vez de los riesgos específicos de género que enfrentan las mujeres en el conflicto armado y que reconoce que las acciones reparadoras frente a los actos de violencia sexual que hacen parte de ese universo de los riesgos de género son parte integral del deber de debida diligencia de las autoridades del Estado para procesar estos casos de violencia sexual, ¿no? Y eso, como decía, es producto del trabajo de incidencia de las organizaciones que ya en ese entonces representaban víctimas de violencia sexual a lo largo y a lo ancho del país y cometidas por todos los actores del conflicto armado. ¿Qué es lo que pasa después del auto? Lo que se dice es, vea, hay un problema de entrada para hablar de las reparaciones en materia de violencia sexual, y es que no conocemos realmente cuáles son las dimensiones del problema. Es decir, tenemos un enorme para ese entonces no existía el registro único de víctimas, entonces la única forma de contabilizar eran los casos que llegaban directamente a la Corte Constitucional, que hacía seguimiento de esta, si se quiere, casi que política pública que crea la propia Corte para evaluar el seguimiento de las órdenes que le dio al Estado previamente en la sentencia sobre desplazamiento forzado, pero no había otra forma de contabilizar ni de conocer las dimensiones del problema. Entonces, de 2008 en adelante, la concentración del trabajo de las autoridades es en identificar a las víctimas. Y ya cuando se crea la unidad para las víctimas, con los mecanismos de la ley de víctimas, se crea un programa de reparación especial para víctimas de violencia sexual. Pero si uno se pone a ver la filigrana del programa especial de reparaciones, en realidad de lo que se trata es de un incentivo institucional a la declaración. Es decir, a que las mujeres se acerquen a los diferenciales de reparación, sino un primer peldaño muy pequeño, pero que parece ser muy desafiante, y es identificar a las víctimas y la naturaleza y las dimensiones de la violencia. Desde el 2015 entonces se crea al interior del Ejecutivo una estrategia que tiene un nombre larguísimo, pero es básicamente una estrategia para facilitar los procedimientos de declaración y denuncia de actos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado. Eso lo lideraba el Ministerio de Justicia. En principio lo sigue liderando, solo que desde hace 2 años esa estrategia está bastante frenada y no ha tenido realmente avances sustanciales, pero a lo que se dedicaron esas instituciones agrupadas en esta estrategia fue a buscar mujeres por todo el territorio nacional para que declararan. Entonces, la unidad de víctimas empieza a exaltar como un logro de su política de reparaciones con enfoque de género el hecho de que más mujeres declararan. Pero eso, por supuesto, no tiene ningún correlato en términos de reparación. Es solamente que se suben los números de declaraciones porque las instituciones están yendo a buscar a las víctimas para que declaren, pero eso no compensa o no se relaciona directamente con las reparaciones. Ahora, ¿en qué estamos? ¿Y cuáles son las experiencias adicionales a las del auto y lo que viene después con unidad de víctimas y ejecutivo en general que quería destacar? El trabajo de 2 organizaciones, particularmente de la Corporación Humanas y de la Corporación Cisma Mujer, 2 organizaciones que se han volcado a proponerle fórmulas sí reparadoras al Estado sobre cómo aproximarse desde los 5 rubros de la reparación integral a la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, está un informe de Humanas, de Cisma del año 2017 que relata
sobre cómo son las experiencias de las mujeres en el escenario de la reparación colectiva y cómo deben hacerse las indemnizaciones, procesos de rehabilitación y restitución con un enfoque transformador, que es este principio que se recoge en la sentencia del caso Campo Algodonero y que llega a Colombia también en textos como, bueno, un texto del profesor Rodrigo Prim y María Paula Zafón, hablando justamente sobre la lógica transformadora y que rápidamente es apropiado por el movimiento de mujeres. Toda esta carreta, como decimos en Colombia, para decir, ¿hay una experiencia concreta de reparación para víctimas de violencia sexual? No, lo que hay son grandes iniciativas del Ejecutivo para poder mapear y ver de manera comprensiva el fenómeno. Hay algunas reparaciones en sede de justicia y paz con el paramilitarismo que son problemáticas y que la Corporación Humanas ha señalado las razones por las cuales son problemáticas, pues porque han implicado, por ejemplo, que víctimas se confronten con victimarios, en escenarios de pedida de perdón público, por ejemplo, o en bueno, cosas que han sido positivas como informes del Centro Nacional de Memoria Histórica retratando un poco las dimensiones del fenómeno, pero eso, digamos, no ha sido una ciencia aprendida todavía. ¿En qué estamos hoy en Colombia? Y esto lo puedo contar porque ha sido también mi experiencia directa en ensayar un nuevo escenario para probar las reparaciones con enfoque de género y transformador para víctimas de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz, con enormes limitaciones, ¿no? Porque son reparaciones que no pueden ser pecuniarias, son reparaciones que además están todas en lógica de lo colectivo, con todo lo problemático que eso es para los casos de violencia sexual, y esta idea colectivizante de las mujeres, ¿no? Como si las experiencias de las mujeres de discriminación y exclusión fuesen todas comparables y todas susceptibles de ser metidas en un saco para que se colectivice ese dolor y ese, digamos, el padecimiento. Y en general la apuesta siempre ha sido por la redignificación y por poner siempre al frente el trabajo psicosocial. Y en eso, de nuevo, las organizaciones de mujeres han sido pioneras en darle un poco ejemplo al Estado de cómo hacer ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, Humanas y Cisma han incorporado desde hace muchísimos años en su trabajo el método del binomio acompañamiento psicosocial y acompañamiento jurídico, ¿no? Entonces, todas las mujeres siempre son acompañadas de una abogada. ¿Por qué? Pues porque las primeras afectaciones que enuncia una víctima de violencia sexual son las psicológicas y son aquellas que están relacionadas con el desarrollo de su dignidad personal. Y como me extendí tanto hablando de este tema, que pues como ven me apasiona mucho porque es al que le he dedicado mi vida, me voy a saltar groseramente las otras preguntas porque definitivamente creo que no es mucho lo que yo pueda contar sobre esa experiencia y de hecho me parecería un poco atrevido con la audiencia hablar de un tema que desconozco. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, Iris, voy a darte la palabra para responder algunas de las otras preguntas, pero también para que vayamos haciendo un cierre, quizás unas palabras de evaluación general de cuáles son los aprendizajes más importantes de toda la experiencia peruana en materia de reparaciones y qué es lo que sacarías como algo importante para otros países. Iris. Disculpen, estaba con el micro apagado. Sí, voy a tratar de hacer algunos comentarios intentando englobar las preguntas que han realizado. En primer lugar, para tomar la posta de Daniela, las medidas para víctimas de violencia sexual y población LGBT, creo que ahí es donde menos hemos avanzado en el caso de Perú. No hay una diferenciación en materia de reparaciones. No hemos hablado de los juicios, pero solo me quiero referir a que, por ejemplo, en los juicios penales donde tenemos un gran retraso en materia de justicia formal, propiamente dicha, por primera vez hace un par de años, en un caso conocido como Manta y Vilca en el sistema internacional, por primera vez la judicatura habló de violencia de género, ¿no? 36 años después, ¿no?
sabiendo que los casos de violencia sexual son mucho más difíciles de ser revelados. Cuando la Comisión de la Verdad dio su informe en el 2003, solo se reportaron 700 y pico de casos de violencia sexual, ¿no? Y a lo largo de estos años han ido apareciendo más, ¿no? En el registro único de víctimas hay otro porcentaje mayor, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero digo, es donde menos hemos avanzado, ¿no? En segundo lugar, quería referirme al tema de los pueblos indígenas. Yo decía al principio que en el conflicto armado interno, en el caso del Perú, tuvo un fuerte componente de discriminación hacia la población indígena, fundamentalmente. Les había puesto que la cifra de mayor afectación era el 75% de población víctima que tenía como lengua materna el quechua. El quechua es el principal idioma después del castellano en el Perú. Entonces creo que en términos de reparaciones estamos hablando de una población que está asignada por su identidad indígena, aunque no se reconozca como tal. Las señoras de Ayacucho no dicen yo soy indígena, ¿no? Proceden de ese territorio. Hay toda una discusión de quienes realmente se auto-identifican como población indígena. De quien sí podemos hablar es del pueblo indígena Xánica, que está en la selva central del país, que fue una población prácticamente diezmada por Sendero Luminoso en ese caso. Pero ahí hay otro factor que tiene que ver más bien con que la mayoría de la población indígena afectada estuvo involucrada en comités de autodefensa para enfrentarse a Sendero Luminoso. Y según la legislación peruana, los comités de autodefensa tienen otro tipo de indemnización. En ese caso no se habla de reparación, sino de indemnización, ¿no? Tienen una cifra mayor por haber pertenecido a los comités de autodefensa, porque eso es algo que ganó el ejército hace varios años atrás y así ha permanecido y nadie toca eso, ¿no? Que es otro de los puntos grises, oscuros, que tenemos ahí que no se resuelve. Y finalmente, quería comentar acerca de, según las cifras, parece que hemos avanzado muchísimo. Si solamente miramos las cifras, podríamos decir, uy, sí, qué bien aquí y allá, ¿no? Sin embargo, como digo, para mí resulta fundamental conocer las percepciones de las víctimas, ¿no? Creo que es fundamental que tengan una participación activa, como ellas mismas han venido demandando en los últimos años y de hecho se han involucrado en procesos de incidencia, de diálogo con el Estado y participan en distintos grupos, en distintos espacios que el propio Estado ha ido creando. Entonces, en términos de elecciones, como decía Leonor, creo que una primera cosa que sacaría adelante es que ante el repliegue de las ONGs de derechos humanos, por falta de fondos, porque pasaron otros temas, etcétera, las organizaciones empiezan a asumir un mayor protagonismo, ¿no? Por supuesto, empiezan a asumir un mayor protagonismo con mayor liderazgo, mayor poder de decisión, pero con todos los bemoles que eso tiene, ¿no? Como cualquier otra organización social, también tiene algunos vicios que tienen que ver con el populismo o con el cacicazgo, ¿no? Que son problemas propios de cualquier organización. Lo que quiero anotar es cómo han ido transformando esa agencia de participación en su relacionamiento con el Estado y con otras instituciones, haciendo alianzas con las instituciones públicas y privadas, con universidades, por ejemplo, para dotarse de una mayor formación. Pero también en este avance a nivel regional, en las regiones, para poder contar con organizaciones que permitan acceder a estos programas de reparación, ¿no? Nosotros vemos, la organización más conocida es la ANFACEP, hay otras organizaciones, las organizaciones de desplazados, de personas desplazadas son las más precarias, por ejemplo, ¿no? Tienen acceso también a reparaciones, pero casi no se visibilizan o tienen menos información, están en una situación más vulnerable todavía. Y finalmente, también anotar que creo que la pandemia nos va a traer consigo mayores desafíos, ¿no? En medio de esta crisis, de la situación provocada por el COVID, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, familiares de víctimas de la violencia, fueron las que estuvieron expuestas a mayor vulnerabilidad en estos días, en esta situación, ¿no? Al no tener un seguro, al no tener acceso al sistema de salud, o al ser personas adultas mayores, a ser mujeres solas, en espacios rurales o en semi-rurales,
¿no? Donde lamentablemente no pudo llegar ni el programa social ni el programa de reparaciones. Entonces, sí creo que ahí tenemos un desafío por delante para mirar las intersecciones que puede haber en ambos casos, pero también para mirar las intersecciones de derechos, ¿no? Ser mujer, rural, pobre, cómo es que puede acceder a una mayor atención de parte del Estado, ¿no? A una atención que le asegure efectivamente un trato digno. Sí, creo que eso por ahora. Muchas gracias, Iris. Camilo, tus palabras finales para todas las Muy bien. personas que nos escuchan sobre Colombia y lecciones para toda la región. Para redondear un poco y contestar brevemente a lo que preguntaban sobre reparaciones para pueblos indígenas, quiero dejar esta reflexión y que para mí ha sido muy importante, y es cómo los pueblos indígenas en Colombia, cuando se empieza a discutir sobre reparaciones por el conflicto, adoptan una posición de decir, nosotros no queremos reparaciones transicionales. Si las reparaciones significa que tenemos que renunciar a nuestra búsqueda de reparaciones históricas. Y su posición era muy clara, es decir, ustedes dicen que el conflicto es muy largo porque lleva 60 años, nosotros llevamos 500 resistiendo. Y no vamos ahora a simplemente, digamos así, como dejar nuestras legítimas aspiraciones a la reparación por toda esta violencia que hemos sufrido durante 500 años por unas niñas reparaciones. Entonces, luego, y yo creo que eso fue un punto de partida muy importante. Es decir, no confundamos el origen de las reparaciones ni el origen de las violencias. Es cierto que los pueblos indígenas hemos vivido terriblemente la violencia durante este último conflicto, pero va más allá. Entonces, al final, los pueblos indígenas yo creo que fueron muy estratégicos en eso. Y lo segundo es, dijeron, nosotros dialogamos a partir de esta oferta de reparaciones, a partir de lo que sume y no nos quite lo que ya tenemos. Todas las cosas que nosotros ganamos en la Constitución del 91 sobre nuestra independencia, nuestra autonomía, de nuestros territorios y nuestras protecciones, eso está fuera de discusión. Es decir, no tiene nada que ver con este proceso de reparación, no lo vamos digamos, a poner en juego. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Luego hay un montón de discusiones sobre la poca implementación que ha habido sobre las reparaciones indígenas, y otras cosas, pero yo creo que esos son dos puntos de partida importantes a la hora de reflexiones para otros países sobre en dónde y cómo arrancar los procesos de discusión sobre lo que pueden significar esas reparaciones. Y con eso le deseo a todas las personas una feliz tarde. Muchísimas gracias por conectarse. Si ustedes quieren más información sobre el proceso de Colombia, en el chat puse algunas cosas para leer, y si no, con mucho gusto offline podemos continuar la conversación con aquellas personas que quieran profundizar. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Daniela, unas palabras finales. Sí, yo quería cerrar destacando una cosa que me pareció virtuosa en el proceso de acompañamiento con las víctimas, y es la triada Estado, sociedad civil, academia. Y quiero cerrar con eso y digo que es virtuosa, y bueno, digamos, eso lo dice mucha gente, pero yo creo que yo lo pude constatar a través de la experiencia, porque en el caso, por ejemplo, que nosotras acompañamos, cuando nosotras llegamos a ese proceso de reparación, ya había muchas cosas muy adelantadas, pero el diálogo era muy difícil. Era muy difícil porque, por supuesto, del lado de las víctimas, y con toda razón, el lenguaje que dominaba era el lenguaje de la indignación por la inacción del Estado, por su indiligencia, por su desidia y también por su discriminación estructural hacia la diversidad sexual y de género. Y creo que esa tensión se logró aliviar cuando ellos convocaron aliados que consideraron relevantes, que venían de esos dos sectores, del movimiento de derechos humanos, que en ese caso pues era Colombia Diversa, instituciones de organismos internacionales como por ejemplo la MAP-OEA, que acompañaba ese proceso, que es la misión que acompaña desde la Organización de Estados Americanos el proceso de paz en Colombia desde la desmovilización de las autodefensas, y
y algunas aliadas de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y de instituciones académicas, como por ejemplo la Universidad de Antioquia. Cuando hubo esta confluencia virtuosa de varios actores, las tensiones empezaron a destrabarse, porque había también mayor disposición a la conversación. Y creo que para mí ese fue un proceso muy interesante porque sí me permitió ver el salto cualitativo entre una institucionalidad hiperburocratizada y tecnificada que se comunica de forma poco cercana con los destinatarios de los programas, en este caso de los destinatarios de los programas de reparación, de eso a una institucionalidad más reflexiva y que tiene, digamos, una disposición mucho más dialógica frente a los destinatarios de la oferta, que ya dejan de estar en una relación jerárquica o vertical y se convierten todos en actores que integran un mismo escenario para la construcción de una cosa que trasciende a los actores que están allí, que es pensarse un proyecto distinto de nación. O sea, y creo que vista en su conjunto la justicia transicional es en parte, bueno, desde la mirada muy maximalista, romántica y pisciana que yo le he dado a esos procesos desde los lugares en los que me he parado como activista y como académica, pues han sido justamente eso, ¿no? Escenarios donde se reconfigura un proyecto de Estado, un proyecto de nación, en el que personas que históricamente no han hecho parte de nada y que no son siquiera reconocidas como ciudadanos y ciudadanas, como las personas LGBT, empiezan a involucrarse en estos ejercicios de participación cualificada que son muy interesantes. Entonces yo quería cerrar un poco destacando eso, para dar luz sobre una cosa que creo que es una alternativa interesante y que en los procesos de reparación colectiva, no creo así en los individuales, puede generar resultados que son virtuosos. Uno de ellos es, por ejemplo, que hoy la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín tiene su casa diversa en su comuna, donde trabaja directamente con su comunidad, desde su territorio y desde sus propios procesos de resistencia. Y creo que eso envía un mensaje muy poderoso de lo que pasa cuando la propia institucionalidad está decidida a someterse a la crítica de las organizaciones, de las víctimas y de la propia academia para articularse y mejorar el trabajo que adelantan, sobre todo en casos en los que hay un desconocimiento sistémico y profundo sobre, por ejemplo, qué es lo que le pasa a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans en una guerra, ¿no? Eso sigue siendo muy oscuro y creo que esa apertura al diálogo es muy virtuosa por todas esas razones que ya comenté. Muchas gracias, me sumo también al comentario de Camilo. Cualquier, digamos, discusión, pues seguiré atenta a seguir trabajando en estos temas y muchas gracias a la audiencia en esta tarde y otra vez a quienes nos han convocado a este diálogo. Iris, Camilo, Daniela, les estamos muy, muy agradecidas por su generosidad en compartir tantos conocimientos sobre las experiencias de reparaciones en Perú y Colombia, que son muy ricas. Seguro que hay más aprendizajes y invitamos a todas las personas que nos han sintonizado hoy a continuar la conversación, la profundización de esta temática en diálogos bilaterales con ustedes o a través de DPLF. También nos están preguntando si esta conversación estará disponible posteriormente. Sí, estaremos subiendo las grabaciones de los 4 conversatorios sobre reparaciones, el que hemos tenido esta mañana sobre El Salvador y Guatemala, el que tenemos ahora, y los 2 de mañana que serán sobre temáticas especializadas e innovadoras en la región sobre reparaciones. Estarán disponibles en la página web de los organizadores, especialmente de la Fundación para el Debido Proceso o de PLF. De nuevo, muchas gracias, feliz tarde y esperamos haber contribuido no solo a la reflexión académica, teórica, sino también al empuje de más organizaciones y más víctimas y a la correcta implementación de las reparaciones en América Latina. Muchísimas gracias, pasen buenas tardes.